Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la tercera cumbre virtual de Sabinfancia, dedicada esta vez a la preadolescencia. Estamos muy contentas de presentarles a Isabel Huerta de Conscientemente para hablar sobre cómo elegir un psicólogo o psicóloga para un preadolescente. Muy bienvenida, Isabel. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en esta tremenda iniciativa donde tanto padres, adolescentes y también profesionales que trabajamos en infancia, en preadolescencia y adolescencia, podemos conocer lo que están haciendo otros y poder nutrirnos y así acercarnos mucho más a esta etapa tan importante y tan linda del desarrollo. Nosotras estamos felices también de contar contigo, Isabel, y traer un tema tan potente como el que nos vas a compartir. Quiero contarles que Isabel Huerta es psicóloga infantoparental con más de 20 años de experiencia. Es fundadora y directora de Conscientemente, espacio terapéutico que reúne a terapeutas infantos-juveniles, adultos, parejas y familias, donde la importancia de los vínculos, la cercanía, el respeto y el trabajo colaborativo que se genera entre cada niño, niña y adolescente y su terapeuta es primordial. Así es. Bueno, Isabel, una pregunta que yo creo que todos los padres, madres, cuidadores que tienen hijos preadolescentes y no saben cuándo es bueno o no llevarlos a una terapia, van a de alguna forma agradecer de Ujú. ti. En el fondo, ¿cuándo es conveniente entonces que nuestros hijos vayan a una terapia psicológica? Bueno, es una pregunta súper importante y que de alguna manera muchas veces hay un desconocimiento, ¿sí? Pensemos que es una etapa donde hay muchísimos cambios, cambios físicos, cambios en términos de los intereses, de vivir desde mayores niveles de autonomía a momentos de mucha dependencia, a cambios e inestabilidad emocional, ¿verdad? Muchas situaciones que tienen que ver con el propio tránsito, ¿verdad? La propia etapa del desarrollo. Entonces, de alguna manera, hay muchísimas situaciones o eventos que pueden generar la necesidad de ir a ver un terapeuta, ¿sí? Yo siempre les digo a los papás y a los niños, niñas y adolescentes que me visitan, que esto es como un viaje. Es como cuando vamos y visitamos un país que no conocemos, ¿sí? En ese viaje vamos a llegar a un lugar en que, claro, tenemos muchas expectativas, hay novedades, hay cosas que nos gustaría conocer, ¿verdad? Hay un idioma que no entendemos, no conocemos y que tenemos que adaptarnos para poder entender ciertas claves culturales, etc. En la preadolescencia es eso, es este viaje entre la infancia y la adolescencia, propiamente tal. Por lo tanto, en todos estos cambios puede que se generen desajustes y que se generen espacios de incomodidad, tanto para los niños, niñas y adolescentes, como también para los padres, en que en esta novedad no tenemos las herramientas ni las habilidades que hasta hace un tiempo nos servían para ajustarnos a muchas situaciones y hoy ya no nos funcionan, ¿sí? Entonces, creo que es súper importante ahí desmitificar cuándo uno va al psicólogo. Tengo muchos niños, niñas, que llegan y me dicen, es que yo no quería venir porque yo no estoy loco. Yo no quiero que nadie sepa de que estoy viendo al psicólogo. Otro, por un lado, dicen, no, fantástico. Sin embargo, todavía está ese juicio. Y creo que eso hay que desmitificarlo, porque en el fondo el ir a un terapeuta tiene mucho más que ver con un estado en una búsqueda de un estado de bienestar emocional, tanto para los preadolescentes como para la familia, ¿sí? Y entonces, el poder ir no solamente cuando estamos ya así absolutamente colapsados, sino que cuando también tenemos instancias de prevención, de acompañamiento, ¿verdad? Muchas veces son los padres los que buscan apoyo y no necesariamente tienen que ir sus hijos. ¿Para qué? Para que los acompañen en este proceso de crianza donde aparecen novedades y aparecen situaciones que antes no habían enfrentado. Isabel, me dan ganas también de profundizar un poquito ahí, porque ¿cuándo sabemos que es parte de un proceso natural, ¿cierto? Ujú, Del desarrollo, ujú, estas transformaciones, ¿verdad?
¿Y cuándo debiéramos consultar? En el fondo, Sí, qué es lo que tenemos que observar? sí. Súper buena tu pregunta. A ver, yo creo que acá existe una responsabilidad compartida en términos de la información, en que nosotros los profesionales que trabajamos en el área de salud, especialmente en la salud mental, ¿verdad? Tener el propósito de informar qué es parte de lo esperado en términos de desarrollo, ¿verdad? ¿Cuáles son las curvas y situaciones que se dan y que se esperan, ¿verdad? Y que incluso es importante que aparezcan ciertas situaciones porque nos hablan de salud, ¿verdad? Pero que pueden ser muy disruptivas para los padres, para los jóvenes. Entonces, esa es una responsabilidad que necesitamos tener y tenemos que asumir. Creo que un efecto de la pandemia, un efecto positivo, ha sido que la salud mental y la información con respecto a esto está mucho más asequible para todos. El tema de las redes sociales, en Instagram, esta misma cumbre, ¿verdad? En que podamos informar, esto es lo esperable. Eso no nos enseña nadie, ¿verdad? Los padres no saben, a no ser que sean padres mucho más activos, y esa es la responsabilidad compartida, de poder buscar información acerca, ¿esto se espera o esto se está escapando? ¿Sí? ¿Qué creo que es importante? Importante pensar en que hay situaciones que empiezan a llegar a un nivel de intensidad mayor al que hemos podido sostener dentro de las familias. Inestabilidad emocional, ¿verdad? Eh, de alguna manera situaciones más críticas con respecto, que ha pasado mucho en este tiempo, con la conducta alimentaria, por ejemplo, ¿verdad? Cuando vemos que también nuestro hijo está de alguna manera cursando una situación de incomodidad que va más allá de eh, lo que hemos visto en términos de no siento qué es lo que me gusta ahora, me desconozco, eh, no sé a quién pedir ayuda, ¿verdad? O que se repliegue de una manera demasiado importante. Yo creo que esos son indicadores en los cuales habría que prender un poco la alarma y decir, será bueno ir a consultar y evaluar con un especialista si es que estamos traspasando el límite. ¿Ok? Y en ese momento, Isabel, en que decimos, bueno, la verdad es que quiero llevar a mi hija, hijo, hije Ujú. al terapeuta, al psicólogo, psicóloga, ¿qué debemos considerar, cierto, a la hora de escoger justamente a un terapeuta? Sí. Bueno, ahí tenemos una deuda enorme, porque yo creo que se sabe, si ya sabemos poco de la preadolescencia, ¿verdad? Y tenemos ciertos estereotipos, pero acá sí que hay una ignorancia importante, ¿verdad? Y nosotros los terapeutas tenemos mucha responsabilidad en eso, porque los padres, las madres, ¿verdad? Los cuidadores y los mismos adolescentes y preadolescentes no tienen por qué saber qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, el que un terapeuta también pueda informar, ¿verdad? Acerca de cuál es mi modelo a través del cual yo trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es mi especialización? Eh, ¿Con qué frecuencia atiendo a mis pacientes, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es mi estilo terapéutico? Creo que es una responsabilidad enorme a la hora de el momento en que nos contactan. Y ahí también invitar a los padres, a las madres, a los cuidadores, a los profesores también, que me imagino que hay muchos educadores que nos están siguiendo, que pregunten y que pregunten mucho, ¿verdad? Piensen que vamos a conectar con una persona donde vamos a llegar a algo muy preciado que tiene que ver con nuestros hijos. Y entonces es muy importante saber a quién, ¿sí? Y en eso preguntar por la especialidad, preguntar si ese terapeuta está especializado en temas de infancia, ¿verdad? Está formado en temas de infancia y adolescencia, y no solamente formado, sino que actualizado, ¿verdad? Lo que hace 20 años nos enseñaron en la facultad en relación al desarrollo, ¿verdad? Y la psicología infanto-juvenil ha tenido muchísimos cambios a propósito de la investigación, muchísimos cambios a propósito de todo el aporte que ha tenido la neurociencia en los procesos psicológicos y en cómo se hace psicoterapia, ¿sí? Y por lo tanto, nosotros también tenemos una brecha generacional que tenemos que suplir. Temas de identidad, ¿verdad? Temas de ciberbullying,
que en algún momento nosotros no aparecían como temáticas, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que acercarnos de una manera activa y responsable, éticamente responsable, a ese tipo de problemática. Entonces, el papá que pregunte, la mamá que pregunte, ¿verdad? Cuando, si es que tienen la posibilidad de elegir al terapeuta, ¿verdad? Eh, llamar y decir, necesito saber algunas cosas que para mí son importantes antes de poder decidir. Cuando yo sugiero y recomiendo a algunos colegas, doy al menos dos nombres y les digo, llama por teléfono, pregunta, ¿verdad? Y en esas preguntas, en esos primeros contactos, también te vas a dar cuenta si estás conectando, si te hace sentido lo que ese terapeuta te transmite, si te hacen sentido las preguntas que te hace y si te hacen sentido las respuestas que te da en relación a tus consultas y tus preguntas. Y desde ahí también, cuando tenemos el primer contacto, también darse la posibilidad, los padres, las madres, los hijos y los preadolescentes, de preguntarse, ¿cómo me sentí después de esta reunión? ¿Cómo quedé después de esta reunión? ¿Me sentí escuchado? ¿Me sentí entendido? ¿Me sentí leído? ¿Verdad? O por el contrario, sentí que de alguna manera el otro no pudo encontrar o no enganchamos, ¿verdad? Eh, Me sentí enjuiciado en mi rol de padre, madre, ¿verdad? O en mis características como hijo, como preadolescente. Y ahí tener la libertad, tanto los niños como también los padres, de decir, quizás este no es, y quizás tenemos que buscar una nueva opción, ¿verdad? Y esto no tiene que ver, y no, ni tomárselo nosotros como terapeuta lo personal, sino que tiene que ver con los match que hay, ¿verdad? Hay un terapeuta para cada paciente. Y yo creo que ese match es súper importante respetarlo, como lo hacemos con otros profesionales de la salud. O sea, yo voy a un cardiólogo, a un pediatra, ¿sabes qué? No enganché. Y en cambio otros sí, me sentí súper contenida, ¿verdad? Leída. Entonces, creo que eso es importante, poder llevarlo a cabo y respetarlo también cuando le pase a nuestros hijos. Eso. Claro, justamente te quería preguntar sobre eso, ¿cómo también puede participar un preadolescente en el proceso de elección de su terapeuta? Sí. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con una mirada bien transversal en términos de cómo consideramos las distintas etapas del desarrollo y cuánta voz le damos a los niños, niñas y niñas, ¿verdad? Y a los preadolescentes. En ese sentido, cuando decidimos consultar con un terapeuta, es muy importante que ellos sepan de que estamos teniendo una preocupación, que estamos teniendo una intención, que estamos teniendo un propósito, ¿sí? Que como papás y mamás y cuidadores estamos a cargo de su salud y de su cuidado y que estamos viendo ciertas situaciones que nos parecen que se vería muy beneficiado ir a un terapeuta. ¿Y cómo le gustaría ese terapeuta? ¿Verdad? Yo le preguntaba a mis pacientes, siempre les pregunto, ¿cómo te imaginabas que era yo? ¿Verdad? ¿Qué te dijeron tus papás? Y hay muchos que me dicen, no me dijeron nada, venía con miedo, venía con susto, ¿verdad? Que podía ser muy seria. No tiene que ver con la edad, ¿verdad? Yo ya tengo unos años ya en psicoterapia, entonces tengo una brecha generacional con ellos importante, pero tiene que ver con la actitud, tiene que ver con que sea un terapeuta que esté realmente y genuinamente interesado en lo que les pasa, en su mundo, en que nosotros conozcamos ese mundo, en que sepamos que leen, Wattpad, ¿verdad? ¿Qué redes sociales son las que les hacen sentido? TikTok, ¿verdad? Hoy, a propósito de la pandemia, ese es un tremendo mundo. ¿Qué juegan? Minecraft, Fortnite, Roblox, ¿verdad? Y entonces somos terapeutas que nos tenemos que incorporar, meter, interceptar en ese mundo para poder tener el lenguaje necesario y de alguna manera genuinamente mostrar el interés que tenemos en conocerlo. Entonces, la participación de ellos es activa y es necesaria, ¿sí? Entonces, ¿qué creo? Pueden pasar distintos escenarios. Uno, que sean los padres los que están interesados en llevarlo. Ahí hay que construir el para qué, pero para qué con ellos. Puede ser que el preadolescente sea quien pide la ayuda, que dice, quiero ir a hablar con alguien. Fantástico, o sea, ahí tenemos un nivel de motivación maravilloso. Y cuando eso ocurre, no minimizar,
Si un preadolescente nos está pidiendo, quiero ir a conversar con un terapeuta, búscame un psicólogo, o sea, inmediatamente poner atención a esa necesidad y cubrirla, ¿sí? Y otra tercera situación que también ocurre mucho es que son los profesores, ¿verdad? Los maestros y los educadores son los que identifican que hay una necesidad y también construirlo. El trabajo colaborativo es fundamental. Son 4 patas, 5 patas, 6 patas de una mesa. Y si una no está, quedamos cojos. Y creo que eso es tremendamente armar comunidad y una comunidad colaborativa en pro del bienestar de los preadolescentes. Claro que sí. Estaba justamente también pensando que, a propósito de cómo se llama esta conferencia, que Mm, también los adultos no sabemos cómo elegir a un terapeuta. O sea, po, es como una gran pregunta transversal, por lo tanto, con mayor razón, necesitamos más información respecto a cómo hacerlo para nuestros hijos, hijas e hijes. Y ahí tal cual. se me quedó una colita de lo que estabas diciendo antes. Em, Cuando voy a una primera consulta Ujú, o tengo un primer contacto, em, ¿es esa primera consulta decidora? Porque yo he escuchado que muchos dicen, hay que al menos ir 4 veces para saber si es mm, que conectaste o mm, no, o en la sí, primera si tuviste feeling sí o no. sí, ¿Cómo sabemos eso? sí, sí. No hay una receta Ya. de partida. Yo creo que eso es súper importante. Como, mira, creo que esta es una instancia tan que puede generar, que puede ser tan poderosa y que puede generar tantos procesos de cambio, que ojalá sea una experiencia virtuosa, ¿sí? Y en eso tenemos que poner el foco. No nos pongamos expectativas. No nos pongamos expectativas ni de una de las dos partes, ni del terapeuta, ni también de los padres o de los hijos, ¿sí? Sino que vamos a conectarnos y vamos a ver qué aparece en esa conexión. Entonces, hay momentos, hay veces que esa conexión es inmediata, ¿verdad? Nos leemos, nos conectamos, el niño se siente seguro, ¿verdad? Siente que es un espacio en que me entienden, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? A través de las preguntas que nosotros hacemos, a través de cómo es nuestra consulta también, cómo es nuestro espacio. ¿Es un espacio para adultos o es un espacio destinado a la infancia y a la adolescencia? ¿Sí? Yo soy terapeuta de juego, por lo tanto utilizo el juego y mi consulta está diseñada como para eso. Entonces, en la preadolescencia todavía los niños, tal como tienen una patita en la infancia y otra en la adolescencia, juegan y piden muchas veces quieren jugar y otras veces quieren conversar. Entonces, el llegar a un lugar donde tú sientes, este es un lugar que pareciera que está hecho para mí, ya es un indicador. Entonces, tengan la libertad. Yo creo que también como comentario para nosotros los terapeutas es no dar por sentado de quien entra a mi consulta ya es paciente. Ni para el paciente ni para el terapeuta. ¿Ok? Sino que este es un encuentro y vamos a ver cómo yo puedo, a partir de lo que hago, para explicárselo, para mostrarle mi método, mi manera, mi estilo, engancha, ¿verdad? O no. Y también para que la otra parte se sienta no cómodo. Hay veces que los preadolescentes, entre comillas, son llevados, ¿verdad? Y los padres exigen o presionan en que eso ocurra. Desde mi perspectiva, creo que la psicoterapia no puede ser obligada, sino que es una invitación a entrar a mi casa. Y esa invitación es que yo te abra la puerta y no que yo entre a patadas, ¿sí? Entonces, eso es algo central y algo que yo transmito en esta primera reunión. Y les digo, vamos a ver, ustedes también sientan cómo se sintieron. Yo pregunto eso al final de la sesión, ¿cómo se sintieron? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen con respecto a mí como terapeuta y también al contexto terapéutico? ¿Sí? Por lo tanto, hay que darse la oportunidad. Hay veces que en otras ocasiones, tal como te decía, al comienzo puede ser así como mágico, listo, encontré, y eso es fantástico. Pero hay otras veces en que, chuta, hubieron cosas que sí, hubieron cosas que no. Darse una oportunidad. Y yo le digo a esos adolescentes o preadolescentes que vienen y vienen un poquitito así como, no estoy tan seguro de esto, dame una oportunidad y date una oportunidad para que tengamos un par de sesiones y después me cuentas. Acá nada es obligación, sino que date esa oportunidad. Que de alguna manera le generas libertad a ambos, padres e hijos.
Claro, ¿y qué hace la familia, por ejemplo, cuando el preadolescente dice que no está a gusto con el Ujú, terapeuta? ¿Cómo, sí, cómo hacemos ese proceso? sí, sí. Bueno, yo escucho mucho eso y le doy gran relevancia porque le doy voz, ¿verdad? Y creo que cuando estamos pensando en problemas en general, en el ámbito de la salud mental, ¿verdad? Y situaciones que nos afectan en nuestra vida cotidiana, es muy raro, muy, pero muy raro que esas situaciones sean individuales. En general, nuestros problemas son interaccionales. Nosotros tenemos temas en interacción con otros, en adaptarnos a ciertas situaciones, en desplegar ciertas herramientas para poder lidiar con ciertas situaciones que la vida nos entrega, ¿verdad? Y en eso estamos constantemente en interacción. Y eso es lo más difícil de la vida, es estar con otros. Somos seres sociales, pero es muy difícil estar con otros. Entonces, si lo pensamos desde ahí y tenemos esa mirada y ese paradigma, el que un adolescente, un preadolescente, no quiera asistir a un proceso, iniciar un proceso psicológico, no significa que se va a quedar sin ayuda, ¿verdad? Tenemos un sistema, tenemos educadores, maestros, tenemos los padres que sí están motivados. Y por lo tanto, nunca yo es una terapia con un preadolescente, con un niño, una niña, un niño que no quiera estar ahí, ¿verdad? Pero eso no significa que no voy a poner en marcha ciertas estrategias y ciertos apoyos que pueden ser tremendamente efectivos y muy sanadores, ¿verdad? A través de su entorno y del sistema, es decir, de los padres en primer momento, ¿verdad? Su vínculo y sus cuidadores primarios, y también muchas veces en intervenciones con el colegio. Entonces, aceptarlo, no ir en contra y obligar a alguien a estar sentado frente a mí si no quieres estar, ¿verdad? Eso no sirve. Em, También estaba pensando que cuando se inicia, ¿cierto? O, bueno, tú lo tienes Mm, que ver quizás mucho en tu consulta, cuando se inicia el proceso terapéutico, tanto para el preadolescente, pero como para mm, los padres es un mm, proceso importante, porque muchas ujú, veces también hay muchos temas que se abren a los padres, sí, madres, padres o cuidadores. ¿Cómo ujú, enfrenta la familia ese proceso? Porque a veces las transformaciones tienden a ser familiares, difícil. ¿verdad? Ujú, Difíciles, sí, espejos, reflejos, etcétera, proyecciones. A veces, sí. ¿cierto? Tienen los padres siempre que trabajar. ¿Cómo, cómo podemos contarles a los padres, madres, cuidadores qué es ese proceso? Sí, sí. Yo creo que siguiendo con la metáfora de este viaje, es que nos subimos todos, ¿verdad? Llevamos una maleta a la familia completa. Por eso yo, de alguna manera, me identifico con esto de ser una psicóloga infantoparental, ¿verdad? Porque cuando trabajamos con niños y adolescentes, es incuestionable el trabajo con sus cuidadores, es incuestionable, ¿verdad? O sea, están con ellos. Eh, es una interacción constante y por lo tanto la invitación también es a tener una mirada compasiva con ellos mismos, ¿verdad? En que hasta hoy han hecho lo mejor que han podido con las herramientas que tienen, ¿sí? Y que en este proceso es un proceso de aprendizaje para todos, para el terapeuta, para los niños, las niñas y también para los cuidadores, para los padres y madres, ¿sí? Y que en este proceso la idea es conectarnos con qué quiero aprender y qué quiero enseñar, más que qué estoy haciendo mal o me equivoqué nuevamente, ¿verdad? Hay una mirada muy crítica con respecto a qué he hecho y muy como, de alguna manera, es como determinante, ¿sí? Siempre hay oportunidad en la crianza de reparar. Y eso es demasiado lindo y yo se lo transmito muchísimo a los papás. La crianza es un errar y reparar. El tema es que yo me hago consciente, cuando estamos en los procesos terapéuticos, hago consciente aquello que me está costando, aquello en que necesito desarrollar músculo, aquello en lo que necesito desarrollar habilidades. Y yo voy a estar ahí para acompañarlo, ¿verdad? Como yo sostengo a un papá y a una mamá en estos procesos que son difíciles a veces de escuchar, ¿verdad? De cuáles son las vivencias que está teniendo un hijo, que a veces se siente no suficiente, que a veces se siente descalificado, que a veces se siente que no da con la expectativa que tiene un papá o una mamá.
es también sostenerlos en su rol de hijos, ¿verdad? Nosotros somos padres, cómo nos enseñaron y cómo nos sostuvieron cuando nosotros tuvimos también la edad de ellos. Y por lo tanto, hacemos más de lo mismo muchas veces. Y es ahí la oportunidad maravillosa que nos da los procesos de terapia y los procesos muchas veces de la vida en que podemos generar cambio, en que tomo conciencia, en que mira, este es mi estilo, esto es lo que he estado haciendo hasta ahora, pero hoy yo, adulto, mamá, papá de este preadolescente, puedo decidir y tengo la posibilidad y la libertad de decidir hacer algo distinto. En pro de generar una voz interior en ese niño, niña, adolescente, mucho más compasiva, mucho más amorosa, mucho más respetuosa. Qué importante lo que planteas, Isabel, porque aunque siempre escuchamos, ¿cierto?, que las terapias que van dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes y contemplan y deben contemplar el trabajo con los padres, es común que padres, madres o cuidadores sientan resistencia, rechazo, vergüenza o temor, ¿cierto? Miedo a sumergirse un poco en esta terapia, porque bueno, por todo lo que significa ese proceso, entonces que tú lo puedas plantear así, creo que es una gran ventana para poder transitar este proceso con confianza y con una apertura también amorosa, ¿cierto? Y ganas de que todo mejore para todos en el conjunto familiar. Tal cual, Dado que, tal cual. dado que estás hablando de tu consulta, como eres y trabajas directamente con preadolescentes, em, ¿cuáles son los principales temas que tú ves que tienen hoy día los preadolescentes? Porque quizás también al tú describirlos, los padres, madres, cuidadores que te están mirando puedan también mirar o darse cuenta qué es lo que está Ujú. pasando en sus propias casas. Sí. Mira, bueno, el efecto de la pandemia, pensemos que está en una etapa del desarrollo donde los pares son tremendamente importantes, ¿verdad? La aceptación y el rechazo es una de las temáticas súper, súper importantes, que engloban, yo te diría que es como un paraguas importante en términos de temática. Eh, y creo que ahí hay un gran vacío, ¿sí? En términos de justamente en lo que están los preadolescentes, en lo que viven. Hablabas un ratito de las redes sociales, por ejemplo, cómo se comunican, ¿verdad? Esto que nosotros como padres pensamos que es una situación virtual, ¿verdad? Es la vida real para ellos, ¿verdad? No es virtual, no es como nosotros lo conceptualizamos. Y por lo tanto, todo lo que pasa en esa, entre comillas, red virtual es real, ¿sí? Y entonces el tema de la aceptación, del rechazo, del bullying, ¿verdad? De, eh, de la identidad, ¿verdad? De los estereotipos de género. Cada vez esas temáticas que antes las veíamos más aplazadas en términos de la etapa del desarrollo, hoy lo están viviendo nuestros preadolescentes. En pandemia, muchas situaciones de inestabilidad emocional importante, ¿verdad? Donde han sido a propósito de no poder compartir con otros y ver que esto que me está pasando a mí también le pasa al de al lado, ¿verdad? Sino que tenemos esta pantalla, ya ha faltado esa conexión. Y en ese sentido ha sido bueno la pandemia porque muchos me han dicho, claro, yo antes pensaba que podía estar sin ver a mi amigo, en realidad no quería ni salir porque el celular me permitía estar. Hoy extraño el estar con otro, el tocar, ¿verdad? El saludarnos, el sentir el olor del otro, ¿sí? Reírnos juntos. Entonces, eh, temáticas en la línea más de los trastornos del ánimo, ¿verdad? De una tristeza excesiva, de las autolesiones, ha sido un tema importante como un regulador de niveles de angustia que están sobrepasando a los preadolescentes. Temáticas de mucha exigencia, ¿sí? Yo creo que muchos colegios e instituciones han sido muy sabios y se han adaptado a que estamos en un contexto totalmente inesperado y que no es normal y que no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes porque no estamos en el mismo contexto. Sin embargo, hay otros colegios, instituciones educacionales en que no han hecho ese switch y que de alguna manera siguen con prácticas tremendamente exigentes en términos académicos, ¿sí? Y eso impacta negativamente en los adolescentes, ¿sí?
La mirada desde lo socioemocional, yo diría que es muy importante tener en cuenta en el tema educativo. Vamos a seguir así por mucho tiempo más, ¿verdad? En esta inestabilidad, en este tema híbrido. Y trastornos de la línea de la conducta alimentaria, ¿sí? Se han dado muchísimo también a propósito de estos cambios, de cómo también las prácticas en términos de alimentación cambiaron muchísimo. Y eso lleva a otros tipos de dificultades, donde han habido cambios importantes en la estructura de los adolescentes, en la dinámica familiar con respecto a cómo vivimos el tema de la alimentación. ¿Sí? Yo diría que esos son temas importantes que me llegan mucho a la consulta, y sobre todo el tema de la aceptación y el rechazo. Ellos Mm. están muy, pero muy puestos ahí, ¿verdad? Muy sensibles a los comentarios verbales, a los comentarios de la familia, eh, a los comentarios a través de las redes sociales, ¿sí? Y muy vulnerable a aquello. Y esas son conversaciones que yo creo que hay que tener en familia. Y es un desafío difícil porque, bueno, hace poquito, a propósito del marco de la cumbre, estábamos Mm, conversando respecto del efecto de las redes sociales, de Internet, etcétera, en esta edad. Y ujú, claro, es el canal desde donde me comunico, pero a la vez es el canal desde donde me lleno de, de estructuras, de estereotipos, de creencias que también son las que están o van generando esta sensación de no ser suficiente, de insatisfacción, ¿cierto? sí, De baja autoestima, estos ujú, estereotipos, esta hipersexualización. Entonces es complejo porque de alguna manera es el mismo canal, sí, ¿verdad? Al menos en sí, esta circunstancia. Entonces es difícil para los padres sí, regular y saber dónde sí, poner los sí. límites. Pero ahí yo creo que es súper importante el informarnos. Nosotros decimos, es que yo no entiendo nada de eso. Entonces, entendamos, empecemos a entender. ¿Y cómo empezamos a entender, a conectarnos, a saber cuál es esa red? ¿Qué es Wattpad, por ejemplo? ¿Qué leen, verdad? Em, ¿Qué lo mueve a leer eso y no otro tipo de literatura? ¿Qué lo mueve a jugar este tipo de juegos y no otros, verdad? ¿Qué encuentra ahí? Y a qué personajes sigue, ¿verdad? ¿Qué me interesa? ¿Con qué me conecto? ¿Con qué me identifico? Y ahí poder tener conversaciones que sean conversaciones poderosas. Hay veces que nos cuesta porque también el preadolescente nos cierra ciertas puertas, pero creo que es súper importante, más que ir a juzgar y a dar información, mira, tú no tienes que hacer esto, o dar ciertas como normativas, es empezar a entender y ponernos en sus zapatitos, ¿verdad? Y mirar con sus ojos cómo está viendo y qué le entrega aquello que está siguiendo, ¿sí? Para también nosotros poder poner en perspectiva y dar nuestra opinión, pero nuestra opinión no desde juzgar y anticiparnos con juicios eh, rápidos, ¿verdad? Sino que conozcamos, conectemos, ¿verdad? Comprendamos más que informemos. Claro que sí. Quería retomar y profundizar un poco en Sí. qué es lo que le ocurre a un preadolescente, ¿verdad? Cuando rechaza más bien la posibilidad de hacer una terapia. Y si Ujú, de repente puede ser que ese rechazo no necesariamente sea hacia el terapeuta, sino que quizás hasta el mismo proceso de terapia, ujú, o como por ejemplo porque no se sientan preparados de vivir un proceso mm, de ese tipo. sí, ¿Cómo lo ves tú? sí. Súper importante también, porque eso ocurre, y ocurre mucho, ¿verdad? Y yo creo que esto tiene que ver, y ojalá que muchos papás puedan mirar esta cumbre, y especialmente este tema de qué elegir, que es de cómo también construimos la llegada de ese preadolescente a la consulta de algún profesional, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué decimos, verdad? ¿Y cómo construimos esa necesidad? Evidentemente que un preadolescente va a estar mucho más resistente si es que lo planteamos como un déficit, ¿verdad? Si lo planteamos con que estás equivocándote, siempre lo mismo, donde le mostramos lo que no está siendo capaz de ser, lo que no está siendo capaz de hacer. Y lo mostramos como tú eres el que tiene el problema, ¿verdad? En una mirada mucho más individual y no en una mirada colectiva en que, mira, nos estamos peleando todo el tiempo, ya casi no hablamos, ¿verdad?
yo trato de llegar a ti y me faltan herramientas, ¿verdad? Nos está haciendo difícil este proceso. Queremos pedir ayuda para todos, ¿verdad? Queremos pedir ayuda para nosotros saber cómo acercarnos mejor a ti y aprender a relacionarnos de una manera distinta porque tú has crecido y nosotros no hemos crecido al mismo nivel, ¿verdad? O nos cuesta, lo que antes funcionaba ya no es, ¿sí? Y si planteamos desde ahí, desde una mirada más colectiva, ¿verdad? Desde una mirada más eh, donde nosotros también nos hacemos cargo como papá de que necesitamos herramientas y desarrollar nuevas habilidades, efectivamente tenemos muchas más probabilidades de que ese preadolescente tenga una actitud colaborativa. A cuando yo lo indico como el causante de que, pucha, por ti es que nos peleamos todo el tiempo, por ti es una responsabilidad de que no te está yendo bien en el colegio, de que no estás cumpliendo con tus metas, objetivos, etc. Entonces, creo que desde un inicio, desde cómo planteamos, ¿verdad? Y no solamente desde una mirada estratégica, voy a hacer esto como para que quiera ir, ¿verdad? Sino que de verdad lo siento. Genuinamente creo en que esto no tiene que ver solo con él, sino que tiene que ver con nosotros. Perfecto. Y en ese sentido, ¿por qué? Bueno, para seguir profundizando, porque Sí, vamos en la cebollita, ¿verdad? Ir entrando, sí, entrando. sí, sí, sí. ¿Por qué los adultos muchas veces no toman justamente en cuenta los sentimientos, las opiniones, las emociones de los niños y niñas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para cambiar esa práctica que normalmente le llamamos como prácticas adultocéntricas, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Porque tenemos justamente esa mirada, porque tenemos una postura transgeneracional, ¿verdad? Que se ha ido dando generación en generación y que cada vez hoy yo te diría que estamos como con mucha más conciencia de que los niños, niñas, adolescentes tienen derechos, son personas, ¿verdad? Tienen voz, hay que visibilizarlos, ¿verdad? La infancia, y a propósito de lo que conversábamos al inicio, cómo surge esta iniciativa de Sabe Infancia, tiene que ver con visibilizarlos, ¿verdad? A estos bajitos. Y entonces es súper importante poder poner ahí sobre la mesa sus propias necesidades. Entonces, tenemos una mirada muy, muy adultista de las relaciones con los niños, ¿verdad? Y en términos como de cultura, ¿sí? Culturalmente hablando. Entonces, ¿cuánto se le pide la opinión, verdad? Y los papás dicen, o sea, bueno, y ahora hay que pedirle opinión para todo. Claro, hay que pedir opinión. Eso no significa que voy a hacer todo lo que quiere un niño, una niña, un adolescente, sino que yo también como padre y madre, a pesar de pedir la opinión, también puedo mantener ciertos límites, ¿verdad? Pero es tan distinto el pedir la opinión y de alguna manera ver su punto de vista y llegar a ciertas negociaciones, que es una práctica tremendamente importante para realizar en esta etapa del desarrollo, en que también le doy en el punto, ¿verdad? Le doy ciertos puntos, porque de verdad lo creo. Y ahí es cómo cambiar esa mirada y cómo cambiar la posibilidad de que este preadolescente pueda sentir que mi voz es válida. Entonces, muchas veces somos muy paradójicos. Le decimos, oye, dime cuando algo no te guste, dime si algo está ocurriendo, dime si te sientes incómodo con una persona, que no tenga un buen trato contigo, etc. Pero cuando nos dicen a nosotros, a los padres, madres o nosotros mismos los terapeutas, dejamos de escuchar, ¿verdad? Entonces, paradójico. ¿Cuánto decimos, necesito escuchar tu voz y me importa tu voz, pero cuando me compete, dejamos de escuchar, ¿sí? Entonces, creo que es súper importante considerar que los niños tienen derecho, y eso lo tenemos súper claro, y también tienen derecho en los procesos terapéuticos, tal como los adultos, ¿verdad? Derecho y deberes, ¿verdad? Acá también. Derecho a la confidencialidad, derecho a participar activamente en sus procesos terapéuticos, ¿verdad? Derecho a la información. ¿A qué voy a hacer? ¿Cuáles son las prácticas, verdad? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Con quién voy a conversar? Generando confianza y predictibilidad de este adulto que está siendo mi terapeuta. ¿Sí? No me sorprende, no me va a sorprender con algo. ¿Sí? Entonces, creo que por eso no escuchamos, porque tenemos una mirada muy adultocéntrica, tal como tú dijiste. Y eso hay que erradicarlo.
de a poquito, ¿verdad? Los cambios son cambios tan profundos, ¿verdad? En términos de paradigma, de cómo me paro frente al mundo, que creo que todos tenemos que ir haciendo conciencia día a día, en lo cotidiano, en lo mínimo y también en grandes cosas. Así es. Bueno, vamos a tener una conferencia que habla justamente ¿En sobre serio? prácticas adultocéntricas, sí, para que también puedan Buenísimo. ir profundizando en ello. Hay que Eh, verla, eso hay que verla. Isabel, ahora pensemos, abordemos el ámbito terapéutico, de los terapeutas. ¿Qué recomendaciones podrías darles a los terapeutas que atienden a niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Para poder generar vínculos durante la terapia. Perfecto. Lo primero es lo que te decía anteriormente, es no dar por sentado Mm. que la persona que viene a consultar, tanto los padres, madres, los niños, niñas y adolescentes, el solo hecho de entrar a mi oficina, a mi consulta, ya son pacientes. No, ¿verdad? Y eso hacerlo explícito tanto a todos los involucrados, ¿verdad? O sea, nos estamos conociendo, vamos a probar, esto es lo que yo hago, veamos si es que conecta con lo que ustedes están necesitando. Por eso hago preguntas en esa línea. ¿Cuáles son las expectativas que tienen, verdad? ¿Qué te dijeron de mí? Porque ahí ya vienen con ciertas expectativas. Piensa que nosotros cuando vamos a un terapeuta pedimos muchas recomendaciones. Estoy yendo a la primera pregunta de cómo elegir. Uno le pregunta al amigo, le pregunta a quien ha tenido una buena experiencia con ese terapeuta, pero a lo mejor la tuvo con ese terapeuta, pero a mí no me pasa lo mismo, porque cada terapia es única, es como el carnet de identidad, no hay otra réplica, ¿verdad? Lo que se construye ahí en esa relación es único, no se repite. Nosotros tenemos experiencia y tenemos especializaciones, ¿verdad? Y decimos, bueno, uno frente a este tipo de situaciones se maneja de esta manera, pero es en esa persona, con esas características, con esos recursos, ¿verdad? Con ese contexto. Y por lo tanto hace una diferencia enorme. Entonces, no dar por sentado, preguntar las expectativas, qué le dijeron de nosotros y también las expectativas tanto de mí como del proceso terapéutico. Otro aspecto que yo creo que sería importante es de verdad tener un interés genuino y una curiosidad en conocer el mundo de ese niño, niña, preadolescente, ¿verdad? Y de poder comprender antes de dar nuestro feedback o nuestra apreciación, ¿sí? De poder entrar en este mundo, lo que decíamos, su juego, sus intereses, cuáles van a ser, yo digo, el cómo, ¿verdad? Y el niño me va a mostrar cuáles son las palabras en términos de juegos, intereses, que van a ayudar a esta conexión. La terapia de los niños y de los adolescentes no es una terapia de adulto adaptada a los niños. Ese es un error, ¿verdad? Y entonces, si nosotros pensamos que va a ser una terapia súper narrativa, ¿verdad? En que vamos a hablar de los problemas, estamos equivocados. Por eso, para los terapeutas que quieran dedicarse a esto, que están en esto, tenemos que especializarnos en temas de infancia, no solamente en los contenidos, sino que también en el cómo, el método, ¿verdad? Terapia juego, MDR, ¿verdad? De alguna manera son opciones que tenemos para terapia vincular, para poder conectarnos con mejores estrategias y mejores herramientas. ¿Okay? Otro punto que yo creo que es importante es ser súper claros e informar, ¿verdad? Informar eh, lo que vamos a hacer, si nos vamos a conectar con el colegio, si vamos a tener una necesidad de alguna entrevista con los padres, ¿verdad? Asegurando también la confidencialidad, que es distinto al secreto, ¿verdad? Si hay situaciones que ponen en riesgo, evidentemente que yo tengo, y las voy a conversar con ese niño, niña o adolescente, en que es necesario para cuidarlo, poder conversar e incorporar a otros en este tema, ¿sí? Eso sí o sí. Sin embargo, ellos también tienen derecho a la confidencialidad. Yo no transmito todo lo que ocurre en sesión a los padres y las madres, y ese es un temor que muchos tienen. Eso hay que explicitarlo, ¿sí? Otro aspecto que yo creo que es súper importante, y tenemos poca práctica en esto, es ir evaluando nuestro proceso, ¿verdad? Y tener una cultura de feedback, ¿sí? En que cada cierto tiempo vamos a evaluar. Hay escalas diseñadas para eso, escalas para niños, escalas para adultos. Duncan y Miller, que son investigadores que trabajan en investigación en psicoterapia y en efectividad en psicoterapia, han desarrollado escalas, pero no necesariamente tenemos que estar con una escala propiamente tal, ¿verdad?
sino que nosotros tenemos una práctica constante para ir evaluando nuestro trabajo, ¿verdad? Y para ir evaluando los avances en los procesos terapéuticos. Muchas veces papá y mamá se asustan porque dicen, ¿cuánto tiempo vamos a estar en esto, verdad? Y entonces más o menos, entonces yo le digo, bueno, démonos un momento para saber en qué estamos, pero también poder ir evaluando cuando tenemos que ir distanciando, cuándo es el momento del alta, que es un momento súper, súper importante. Y no tenemos que dejar pasar y que el paciente siente que ya está mejor y se va solo, ¿verdad? Sino que nosotros poder celebrarlo, cerrarlo y que esa experiencia que tuvo, ¿verdad? Sea una experiencia emocionalmente correctiva y que de alguna manera cuando en otro momento de la vida necesite ser ayudado, recuerde esa experiencia gratificante, una experiencia positiva y no una experiencia negativa, ¿sí? Entonces evalúen los procesos terapéuticos en términos de cómo vamos, cómo se siente el otro, ¿verdad? Con este proceso y cómo estamos logrando los objetivos que nos planteamos en los primeros momentos del proceso. Eso yo creo que serían como algunos elementos que creo que son tremendamente importantes a considerar. Bueno, Isabel, estamos ya llegando al final de nuestra conferencia. Quería preguntarte si te gustaría compartir algún mensaje de cierre, una reflexión de cierre. O sea, eh, creo que es tremendamente emocionante el trabajo y la responsabilidad que como adultos, y especialmente hablo por mí en términos como terapeuta infantoparental, en relación a esta etapa del desarrollo, ¿verdad? Creo que además estamos en momentos críticos eh, en términos mundiales, ¿verdad? Han pasado muchas situaciones en que también los afectan a ellos como no han afectado a todos. Pandemia, ¿verdad? Estas cuarentenas largas e importantes, ¿sí? Estallidos sociales en distintas partes del mundo y por lo tanto tenemos un mundo que está cambiando y necesitamos cambiar con él. Y para eso es tan importante conectarnos, ¿verdad? Y conectarnos, ¿cómo? ¿Qué implica conectarnos, verdad? Conectarnos con este grupo y con esta etapa tan vulnerable, necesitada, pero también con tantos recursos. Y entonces invertir tiempo, ¿verdad? Que la vida no nos pase por encima, que podamos detenernos y poder conectar, invertir tiempo, escuchar, ¿verdad? Y poder también mostrarnos vulnerables como padres, como madres, como cuidadores, como profesionales, en términos de que necesito de ti también para poder acompañarte y ayudarte. A veces nos confundimos con que ya están más grandes, ¿verdad? Y que ellos nos piden mucha autonomía, pero tenemos que seguir acompañándolos. Es un acompañar diferente, un caminar un poquitito más distante, ¿verdad? Pero un caminar cerca, un caminar atento y un caminar cariñoso y respetuoso. Eso. Muchas gracias, Isabel, por entregarnos estas importantes orientaciones que sin duda nos serán de muchísima ayuda para poder elegir bueno, de forma actualizada también y con recursos y herramientas a el la terapeuta que mejor pueda acompañar el desarrollo y proceso de nuestros hijos. Sí, Muchas, así muchas es. gracias. Que así sea. Ok, gracias a ti. Bueno, y si quieren conocer más acerca de Isabel y el trabajo que realiza, pueden ingresar a su sitio web o redes sociales que vamos a dejar en esta misma página. Y además pueden dejarles preguntas o comentarios en el chat disponible para conversar. Feliz de Muchas gracias, recibir todas las preguntas y comentarios. muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a la preadolescencia, de la infancia y la adolescencia, un paso lleno de amor. Muchas gracias a ti.